La revolución haitiana y su impacto en las Américas, basado en un curso de Aline Helg. Los Estados Unidos y América Latina, siglos XVIII y XX. La revolución haitiana, a menudo relegada a la sombra de los capítulos históricos, es, sin embargo, una de las más radicales y exitosas de la historia mundial. Este curso pretende arrojar luz sobre este movimiento insurreccional de gran importancia, no sólo por su capacidad para derrocar por completo un orden establecido, sino también por su significativa influencia en el destino de la Francia napoleónica en América, en los movimientos independentistas de América Latina y el Caribe, y en el fin de la trata transatlántica de esclavos y de la propia esclavitud. El estudio de la revolución haitiana revela que las grandes convulsiones históricas pueden surgir tanto de causas estructurales como el repentino crecimiento demográfico, como de influencias históricas externas, como la absorción de los ideales de igualdad y libertad de la Revolución Francesa. Estos acontecimientos redefinieron la dinámica del poder, como demuestran las trayectorias de figuras como Napoleón y Toussaint Louverture, en las que incluso los más poderosos podían verse desbordados por la fuerza de los movimientos revolucionarios. De hecho, la posición actual de Haití en la escena mundial es en gran medida el resultado del ostracismo y el aislamiento impuestos por las potencias mundiales tras su proclamación de independencia en 1804. A partir de 1804, esta revolución encarnó los temores más oscuros de todos los propietarios de esclavos de las Américas. Infundió un terror que marcaría las políticas de las naciones esclavistas durante muchos años. Más que una simple revuelta, simbolizó la transición de una de las colonias esclavistas más lucrativas del Caribe a una república negra soberana orgullosa de su independencia. Sumario. La sociedad en Santo Domingo en 1789. En 1789, Saint-Domingue era mucho más que una colonia francesa, era la joya de la corona colonial francesa por su extraordinaria rentabilidad. La isla de la Española en la que se encontraba Saint-Domingue tenía la particularidad de estar dividida entre dos potencias coloniales. El tercio occidental, bajo control francés, era Santo Domingo, mientras que los dos tercios orientales formaban la colonia española de Santo Domingo. La prosperidad económica de Santo Domingo procedía principalmente de sus vastas plantaciones, donde se cultivaba azúcar, café, algodón y añil. Estos productos eran muy apreciados en el mercado internacional, lo que convirtió a la colonia en la más rentable de todo el período colonial. Pero esta riqueza tenía un coste humano desorbitado.
La insaciable demanda de mano de obra en las plantaciones provocó la afluencia masiva de esclavos africanos. De hecho, los africanos esclavizados constituían la inmensa mayoría de la población, superando con creces tanto a los colonos blancos como a las personas libres de color. La estructura social de Santo Domingo era compleja y estratificada. En la cima de esta jerarquía, una élite blanca, a menudo denominada los grandes blancos, poseía la mayor parte de la tierra y controlaba la mayor parte de la economía. Le seguían los pequeños blancos, artesanos, comerciantes y empleados, los libres de color o mulatos, a menudo fruto de las relaciones entre colonos blancos y esclavos o africanos liberados, se encontraban en una posición intermedia, disfrutando de ciertos derechos, pero enfrentándose siempre a la discriminación. Por último, en la parte inferior de la escala se encontraban los esclavos de origen africano, privados de todo derecho y sometidos a los caprichos y brutalidades de sus amos. La tensión subyacente entre estos grupos, exacerbada por los ideales revolucionarios de libertad e igualdad procedentes de Francia, allanó el camino para una revolución que no solo sacudiría la isla, sino que resonaría en todo el mundo. La población. En 1789, Saint-Domingue, la joya de las colonias francesas, tenía una demografía a la vez impresionante y trágica debido a las realidades del comercio transatlántico de esclavos. De una población de unos 500,000 habitantes, nada menos que el 88%, es decir, 440,000 personas eran africanos esclavizados. Estas cifras hablan de por sí solas y muestran la colosal dependencia de la economía de Saint-Domingue del trabajo forzado. La mayoría de estos esclavos no habían nacido en la isla. En cambio, habían sido sacados a la fuerza de sus tierras africanas como víctimas de la trata transatlántica de esclavos, transportados en condiciones inhumanas, hacinados en las bodegas de los barcos. Muchos no sobrevivieron a la travesía. Los que sobrevivieron fueron vendidos como bienes muebles en los mercados de esclavos de Santo Domingo y obligados a trabajar en condiciones a menudo brutales en plantaciones de azúcar, café y otros cultivos comerciales. Las consecuencias sociales de esta demografía fueron considerables. La gran mayoría de la población esclavizada, con sus diversas tradiciones, cultura y religiones, configuró de forma indeleble la cultura y la sociedad haitianas. Al mismo tiempo, un contraste numérico entre los esclavos y la minoría de colonos blancos libres y personas de color creó una atmósfera de tensión constante, alimentada por el temor a una revuelta de los esclavos. Ante esta realidad, la isla se convirtió en un polvorín, a la espera de que estallara una chispa. Las ideas de libertad e igualdad que habían cruzado el Atlántico desde la Revolución Francesa acabaron proporcionando esa chispa, dando lugar a la Revolución Haitiana y finalmente a la primera República Negra del mundo. La distinción entre esclavos criollos y esclavos recién llegados de África fue un elemento crucial de la sociedad esclavista de Saint-Domingue,
Cada uno de estos grupos tenía sus propias experiencias, culturas y perspectivas que influían en su posición dentro de esta compleja sociedad. Los esclavos criollos eran los nacidos en la colonia. Al haber nacido y crecido en Santo Domingo, solían estar mejor adaptados a las condiciones locales, tanto climáticas como agrícolas, y tenían cierta familiaridad con la estructura y las expectativas de la sociedad colonial. Además, estos esclavos criollos a menudo habían estado expuestos desde una edad temprana a la lengua, la religión y las costumbres de sus amos franceses, lo que a menudo les hacía bilingües o al menos capaces de comunicarse eficazmente con la población blanca. En cambio, los esclavos recién llegados de África, a veces llamados bozales, se enfrentaban a un choque cultural total. A menudo estaban traumatizados por la travesía transatlántica y llegaban con sus propias lenguas, creencias y tradiciones. Muchos nunca habían estado expuestos a la cultura europea ni a la agricultura a gran escala que se practicaba en las plantaciones caribeñas. Por ello, los propietarios de esclavos tenían la idea generalizada de que los criollos eran más fiables o menos propensos a rebelarse. Esto se debía a su familiaridad con las rutinas de la plantación y a su mayor exposición a la dominación europea. Los esclavos jorobados, por el contrario, solían ser vistos con recelo por su percibido potencial de resistencia o rebelión, alimentado por su falta de asimilación y apego a sus tradiciones africanas. Sin embargo, es esencial señalar que la solidaridad entre estos diferentes grupos de esclavos desempeñó un papel crucial en la revolución haitiana, aunque sus experiencias y orígenes pueden haber variado. Su deseo común de libertad y su rechazo a la esclavitud unieron a estos grupos en su lucha por la emancipación. La cuestión de la composición demográfica y el papel de los esclavos en Saint-Domingue es compleja y polifacética. En la colonia francesa de Saint-Domingue, la utilización de esclavos africanos era una piedra angular de su economía altamente rentable. Si en 1789 los esclavos africanos representaban el 58% de la población total, esto indica la profunda dependencia de la colonia del comercio transatlántico de esclavos. Es importante señalar, sin embargo, que la distribución por sexos de los esclavos variaba de una época a otra y de una región a otra. El valor económico de las esclavas se reconocía de forma especial. No solo se las obligaba a trabajar en condiciones agotadoras en los campos de caña de azúcar, café, algodón y añil, sino que también se las consideraba esenciales para la reproducción de la mano de obra esclava. El nacimiento de niños esclavos engrosaba el patrimonio de los propietarios sin necesidad de costosas importaciones desde África. La explotación de las esclavas iba más allá del trabajo agrícola. Sus cuerpos estaban a menudo sometidos a los deseos de los dueños y capataces y sufrían abusos sexuales de forma rutinaria. Las esclavas también tenían la carga de cuidar de sus familias tras largas jornadas de trabajo, asegurando la supervivencia y la transmisión de las tradiciones y la cultura africanas
entorno hostil. La presión para reproducirse y aumentar la mano de obra esclava a través de la natalidad refleja la inhumanidad de la sociedad esclavista, donde los individuos eran reducidos a su valor económico y donde la reproducción no era vista como una elección personal, sino como una obligación impuesta para servir a los intereses económicos de la colonia. La revolución haitiana que siguió fue en parte el resultado de estas profundas desigualdades y de la opresión sistemática de los esclavos, tanto hombres como mujeres. La lucha por su libertad condujo finalmente a la abolición de la esclavitud en Santo Domingo y al nacimiento de la República de Haití. En el corazón de la próspera economía de la colonia francesa de Santo Domingo se encontraban las vastas plantaciones de caña de azúcar, café y añil, alimentadas por el incesante trabajo de los esclavos. La caña de azúcar, con sus largas jornadas bajo un sol implacable, era especialmente exigente. Tras la cosecha había poco tiempo para transportar la caña a los molinos, donde se extraía el jugo para producir azúcar y ron. Las plantaciones de café, aunque menos intensas que las de caña de azúcar, no eran menos exigentes. Cada grano se recolectaba a mano, lo que requería una meticulosa atención al detalle antes de transformarlo en una bebida que se disfrutaba en toda Europa. El índigo, por su parte, daba a la colonia su daba a la colonia sus brillantes tonalidades, convirtiendo las plantas en valiosos tintes para la industria textil. Sin embargo, la influencia de la esclavitud se extendió mucho más allá de los campos. Las ciudades portuarias de Santo Domingo como Le Cap y Puerto Príncipe bullían de actividad. En las casas elegantes los esclavos domésticos se ocupaban de todos los detalles, desde la cocina hasta las tareas del hogar, garantizando la comodidad de sus amos. En las calles se podían ver artesanos, esclavos, carpinteros, herreros y sastres, cuyas habilidades, transmitidas de generación en generación, contribuían a la riqueza cultural y económica de la colonia. Los puertos eran especialmente importantes, ya que servían de puntos de paso para la entrada y salida de mercancías, con esclavos ocupados en cargar y descargar barcos o reparar cascos. Cada rincón de Saint-Domingue estaba impregnado de sudor y el trabajo de los esclavos, pero independientemente de su función, todos vivían bajo el yugo de la dominación colonial, una existencia marcada por la vigilancia constante, la disciplina estricta y la omnipresencia de la violencia. La colonia, con su reluciente riqueza, se construyó sobre la implacable supresión de la libertad y la dignidad humana. En las plantaciones de Santo Domingo, el trabajo duro y la coexistencia forzada reunían a personas de las más diversas etnias y culturas africanas. En este entorno opresivo surgió la fusión de tradiciones y lenguas como medio de supervivencia, comunicación y resistencia. El criollo haitiano es un ejemplo notable, una lengua nacida de la necesidad de comunicarse más allá de los múltiples dialectos africanos y del francés impuesto.
Sus raíces están profundamente arraigadas en las lenguas africanas, pero también ha incorporado muchos elementos del francés. La lengua dominante de la colonia, junto a esa fusión lingüística, también iba tomando forma una mezcla espiritual. En respuesta al aplastamiento de sus prácticas religiosas originales y a la imposición del catolicismo, los esclavos crearon una forma de espiritualidad resistente y adaptable, el vudú. Esta religión, aunque incorpora muchos santos y símbolos católicos, conservaba la profundidad y riqueza de las creencias animistas y los rituales africanos. Los espíritus o loas del vudú suelen estar alineados con santos católicos, una manifestación del sincretismo entre las creencias ancestrales africanas y las enseñanzas cristianas. Estas adaptaciones culturales, tanto lingüísticas como religiosas, no eran meras amalgamas, sino herramientas de resistencia e identidad. En un mundo en el que se les negaba constantemente su humanidad, estas tradiciones les ofrecían una voz e identidad. En un mundo en el que se les negaba constantemente su humanidad, estas tradiciones les ofrecían una voz, una espiritualidad y una comunidad. El criollo y el vudú se convirtieron en poderosos símbolos de resistencias, identidad y la espiritualidad, indomable capacidad del espíritu humano para encontrar formas de expresarse, incluso en las circunstancias más adversas. Más allá de su riqueza espiritual, el vudú se convirtió en un pilar de identidad y resistencia para la población esclavizada de Santo Domingo. En el brutal contexto de la esclavitud, la práctica del vudú era mucho más que un simple culto, era un acto de rebeldía, una forma de aferrarse a los orígenes africanos y desafiar discretamente el orden establecido. Las ceremonias nocturnas con antorchas, los inquietantes redobles de tambores y las danzas rituales eran oportunidades para que los esclavos conectaran con sus antepasados, buscaran protección y fuerza y afirmaran su humanidad frente a un sistema que trataba constantemente de negarla. Históricamente, el vudú desempeñó un papel clave en la insurrección que condujo a la independencia de Haití. La ceremonia de Bois Caimán de 1791, a menudo considerada el pistoletazo de salida de la revolución haitiana, fue una ceremonia vudú en la que los esclavos, dirigidos por el líder espiritual Duty Buchan, conjuraron a los espíritus y se comprometieron en la lucha por la libertad. Hoy en día el vudú sigue profundamente arraigado en el tejido cultural y espiritual de Haití, aunque a veces ha sido estigmatizado e incomprendido tanto dentro como fuera del país. Simboliza la resistencia, la identidad y la continuidad cultural del pueblo haitiano. Para muchos haitianos, tanto en Haití como en la diáspora, el vudú no es solo una religión, sino un patrimonio vivo, un vínculo con sus antepasados y una fuente inagotable de fuerza espiritual. En 1789, a pesar de la opulencia y la prosperidad de la colonia francesa de Saint-Domingue, ofrecía a algunos la población blanca. En 1789, a pesar de la opulencia y la prosperidad que la colonia francesa de Saint-Domingue
ofrecía a algunos, la población blanca era una ínfima minoría del conjunto demográfico. De hecho, apenas representaba el 7% de la población, es decir, unas 40.000 personas. La mayoría de esta población blanca era masculina y existía un marcado desequilibrio entre hombres y mujeres. Hay varias razones que explican esta disparidad. En primer lugar, la colonia era vista por muchos europeos como un lugar donde enriquecerse rápidamente, sobre todo mediante la agricultura, antes de regresar a Francia con fortunas amasadas. Esta aventura, a menudo arriesgada a causa de las enfermedades tropicales y las tensiones sociopolíticas, era emprendida sobre todo por hombres solos o dejando a sus familias en Francia. Además, las condiciones de vida, los problemas de salud y el clima difícil de la colonia podían disuadir a las muchas mujeres de establecerse allí. No obstante, esta minoría blanca, aunque numéricamente inferior, ejercía una influencia considerable sobre la política, la economía y la sociedad de la colonia, orquestando y beneficiándose del brutal sistema de esclavitud que era la piedra angular de la economía de Santo Domingo. En la colonia francesa de Santo Domingo, la población blanca, aunque aparentemente homogénea, estaba estratificada según criterios socioeconómicos y profesionales. En la cima de esta jerarquía se encontraban los grandes plantadores, a menudo denominados Grands Blancs. Estos individuos poseían enormes plantaciones, principalmente de caña de azúcar, café y añil, dirigían vastos latifundios agrícolas y controlaban una multitud de esclavos. Su riqueza, a menudo considerable, les confería una gran influencia política y económica, no solo en la colonia, sino también en los círculos de poder de Francia metropolitana. Luego estaban los mercaderes y comerciantes. Estos blancos se dedicaban al comercio, facilitando la exportación de los productos agrícolas de la colonia a Francia e importando bienes necesarios para la colonia. Su papel era esencial para la economía de Saint-Domingue, que se servían de puente entre la colonia y el mercado metropolitano. Los funcionarios reales constituían otra categoría importante. Nombrados por el rey de Francia, se encargaban de la gestión administrativa de la colonia, velando por la protección de los intereses de la metrópoli. Eran los representantes directos de la autoridad francesa y velaban por el respeto de las leyes y la recaudación de impuestos. Por último, había una importante presencia de soldados y marineros. Estos hombres velaban por la seguridad de la colonia, protegiendo los intereses franceses contra las amenazas externas, en particular los piratas y las potencias coloniales rivales, pero también contra las revueltas internas, sobre todo las de los esclavos. Su presencia era esencial para mantener el orden y la autoridad de la corona francesa sobre esta remota colonia. A pesar de sus diferentes profesiones y estatus económicos, estos grupos compartían un interés común: mantener y proteger el sistema esclavista que era el motor de la prosperidad de Saint-Domingue. Los Petits Blancs eran un segundo segmento y a menudo ignorado de la población blanca de Santo Domingo, aunque compartían el mismo color de piel que la élite blanca de la colonia. Sus experiencias y sus
su estatus socioeconómico eran profundamente diferentes. Procedentes en su mayoría de Francia, muchos llegaron a Santo Domingo con la esperanza de aprovechar nuevas oportunidades o ascender a la escala en la escala social. Sin embargo, ante la competencia de los grandes terratenientes y la clase mercantil, y a menudo sin medios para invertir en tierras o esclavos a gran escala, estos petits blancs se encontraron trabajando como artesanos, pequeños agricultores o empleados de los más ricos, viviendo a menudo en condiciones precarias. Representaban una clase media baja. A pesar de su relativa pobreza, estaban decididos a mantener su condición de blancos para distinguirse de los mulatos libres y sobre todo de los esclavos negros. Esta distinción racial les confería